Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Antonio Guillamón Fernández, catedrático emérito de Psicobiología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Guillamón. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, a todos ustedes por acompañarnos. No es fácil presentar brevemente a uno de los referentes de la psicobiología en España, que ha trabajado toda una vida por mejorar la calidad científica de la psicología en nuestro país y por hacerla más internacional. Se doctoró en medicina en la Universidad de Santiago, universidad en la que comenzó a interesarse, junto con el profesor Germán Sierra, sobre psicología fisiológica, pero donde se formó como investigador fue realmente en la Universidad de Oxford, con el profesor Jeffrey Gray. Y cuando regresó en el año 77, se encontró en una España con escasa investigación e internacionalización de la psicología fisiológica. En aquel entonces, junto con los profesores Amadeo Puerto de la Universidad de Granada y Vicente Simón de la Universidad de Valencia, impulsaron diferentes iniciativas para montar los primeros laboratorios de psicobiología. Puede decirse que sus investigaciones, su liderazgo y sus compañeros y discípulos han sido clave en el impresionante despegue y desarrollo de este área en los últimos años. Desde entonces ha llevado a cabo sin descanso numerosos proyectos de investigación financiados, gran parte de ellos sobre las diferencias entre sexos, con modelos animales al principio y a partir del año 2007 con humanos sobre identidad de género, habiendo presentado una teoría sobre el papel del desarrollo cortical diferencial en las diferentes variables de la identidad de género. Actualmente, el profesor Guillamón lleva a cabo un proyecto sobre bases epigenéticas y cerebrales de la identidad de género, un campo en el que ha publicado más de 116 trabajos en revistas de impacto y recientemente un libro titulado Identidad de género, en el que explica que el concepto de identidad de género tiene un fuerte asentamiento biológico. Le recomiendo encarecidamente este libro. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Granada, catedrático de Psicología Fisiológica de la Universidad de Murcia y posteriormente catedrático de la UNED. Además de haber hecho historia como investigador y referente de la psicobiología, también ha desempeñado puestos de enorme responsabilidad y de los que exigen una gran dedicación, tanto en la universidad como en el Ministerio de Educación y Ciencia. En la UNED ha sido director del Departamento de Psicobiología, decano de la Facultad de Psicología, vicerrector de investigación, vicerrector del programa Universidad-Sociedad y vicerrector de Relaciones Institucionales. En el Ministerio ha sido vocal, presidente y coordinador general de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora durante nada menos que más de 10 años. Preparar con él este miércoles con la Academia me ha permitido seguir constatando su gran pasión por el trabajo y su lucha porque la psicología se siga exigiendo en mejorar su calidad científica y proyección internacional. Pero también he sido testigo ciertamente de su ilusión por servir a la sociedad a través de su trabajo científico. Y como él mismo explica, ser diferentes no significa tener menos derechos. Estamos en un proceso de humanización en el que es necesario que aprendamos a amar la diferencia, a respetar las diferencias y a sentirnos a gusto con lo diferente. Así pues, es un honor y un placer presentarles al profesor Guillamón y su conferencia titulada El tratamiento hormonal de afirmación de género, efectos sobre el cerebro y la conducta. Cuando quiera, profesor. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, quiero agradecerle a la profesora Maripaz García Vera pues, la amable presentación. Habrán notado que es la amistad y el afecto lo que la ha guiado fundamentalmente, más que
más que mis méritos. También quiero agradecer al equipo técnico de la academia que hace posible esta reunión y la conferencia. Pero yo no les podría hablar a ustedes, es decir, hoy, sin mencionar a todas las personas con las que he trabajado en los proyectos que he dirigido recientemente y en el que dirijo actualmente. Es decir, en realidad no les voy a trasladar conocimientos de un equipo, de equipos que hemos trabajado, es decir, que son multidisciplinares y que pertenecen a distintas universidades e instituciones, y también hospitales. Pero quisiera también tener un recuerdo especial dentro de toda esta lista que están viendo ustedes con el primero, con el doctor Sebastián Cerdán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Alberto Fox, que ha fallecido tempranamente y recientemente. También quiero expresar mi agradecimiento en el principio, pues a aquellas personas, más de 300 personas cisgénero y transgénero, que nos han facilitado el trabajo pues, a lo largo de los años. Me he planteado tres objetivos en esta intervención. Primero, presentar la experiencia de nuestro grupo sobre los tratamientos hormonales, es decir, sobre el tejido cerebral, ¿no? El segundo objetivo es mostrar la evolución de la nomenclatura sobre personas transgénero en los trabajos científicos. Existe eh, una despatologización, pues desde hace años se está produciendo de una manera progresiva una despatologización pues en el DSM y en el ICD. Pero eso al mismo tiempo repercute en la manera que tenemos de utilizar el lenguaje y los conceptos en los trabajos científicos. Es claro de que lo que hemos publicado nosotros en el año 2012 no tiene no utiliza la misma nomenclatura que las publicaciones más recientes. Yo no he cambiado las imágenes ni he cambiado las tablas, pero quiero aprovechar en cada vez que aparezca algo que sea disonante con respecto a la nomenclatura actual, señalarlo. Y con eso pienso que se muestra la evolución de los trabajos científicos sobre personas transgénero. Y por último, un tercer objetivo que va a aparecer implícito en mi exposición. Y es que a veces se piensa que las personas que trabajamos en psicobiología estamos encerrados en un laboratorio y trabajamos con modelos animales y ahí nos movemos. Nada más lejos de la realidad. A nosotros nos interesa la conducta y especialmente la conducta humana. Y estudiamos también a nuestra especie, la conducta de nuestra especie, y creamos modelos explicativos. De tal manera que los estudios con humanos y los estudios con animales se están retroalimentando continuamente. Esto, a partir de la segunda parte de mi intervención hoy, va a aparecer de manera implícita y lo van a ver ustedes fácilmente. Pero antes de comenzar y entrar en la harina, creo que tienen derecho a saber cómo pienso, es decir, cómo veo el panorama general y hacer un mínimo de introducción. La primera pregunta es la identidad de género, un sentimiento. Pues yo les tengo que contestar que opino que no. Es decir, porque hablamos de sentimiento en castellano porque traducimos directamente del inglés feeling. Pero el feeling inglés tiene un sinónimo que es awareness, es decir, que es conciencia de. Es decir, la identidad de género tiene un componente cognitivo muy importante, ¿no? De tal manera que es la conciencia de ser, yo lo veo así, es decir, de ser hombre, mujer, bigénero, agénero, género fluido, pero es una conciencia. Es decir, evidentemente, cuando hablamos es muy difícil separar los aspectos cognitivos de los emocionales, pero fundamentalmente eso tiene un aspecto cognitivo. Es decir, y esto lo recoge bien el ICD-11 cuando habla de incongruencia de género. Es decir,
Y mientras que el DSM-5 se focaliza más a la emoción, es decir, a la profunda depresión, es decir, ansiedad que puede producir en algunas personas, no en todas, es decir, la incongruencia de género. Es decir, ¿por qué? Porque además se produce un rechazo en algunas personas transgénero de sus propias características sexuales primarias y secundarias. Luego, cerebro con respecto al sexo y la identidad de género. Mire, la parte mollar de todo lo que voy a comentar esta tarde hace referencia al tejido cerebral, es decir, al efecto de las hormonas sobre el tejido cerebral. Y no puedo olvidar que el tejido pues tiene sexo desde el punto de vista de los cromosomas. Es decir, pues no voy a entrar a enucleidías, es decir, sino los intersexos. Estoy hablando solamente de que hay todos los organismos que se reproducen sexualmente en los mamíferos, es decir, pues hay un grupo que tiene células XX y otros XY. El tema es que hay diferencias entre el cromosoma Y y el cromosoma X. Luego, unos cromosomas se regulan a otros. Los receptores para los andrógenos están en el cromosoma X. Los receptores para los estrógenos están en el cromosoma 6 y en el 14. Es decir, hay una interrelación entre los propios, entre genes, que es muy importante. Pero al final lo que sucede es que hay un tejido que está preparado para recibir unos niveles hormonales. Es decir, y luego a lo mejor, seguro que en el tratamiento lo que va a suceder es que se van a superponer otros niveles, es decir, unos niveles que son suprafisiológicos con respecto a ese tejido. Esto no lo podemos olvidar, es decir, porque estamos hablando del tejido. Luego el tema de la identidad y del género. Miren, la función de nuestro cerebro produce una experiencia subjetiva de identidad, de ser unos en el tiempo y en el espacio. Es lo que denominamos de una manera, el yo. Pero esa experiencia de unidad no se forma, es decir, si no es a partir de los propios límites corporales, es decir, de la propia percepción corporal. Y esa percepción corporal tiene una serie de atributos, es decir, de forma, de sexo, etc. Entonces, el tema es que nosotros, es decir, a partir de la experiencia que tenemos de investigar este tema, hemos propuesto que el yo tiene género. Y en la literatura hablamos ya claramente de un gender self. Desde esta perspectiva se entiende mucho mejor el tema de la disforia de género, porque no es, a veces se banaliza diciendo que es un malestar, traduciendo directamente también disforia por malestar. Es algo mucho más profundo, es algo mucho más profundo que está en la propia unidad de la persona, es decir, y de la permanencia de la persona en el tiempo y en el espacio. Luego, la heterogeneidad. Bien, pues quiero aclarar que las personas transgénero pues, se pueden mover dentro de un esquema hombre-mujer, binario o no binario, es decir, a género, bigénero, género fluido, etc. Lo que yo me voy a referir hoy en mi intervención es en aquellas personas que se mueven dentro del esquema binario y dentro de ellas solo aquellas que solicitan un tratamiento hormonal de afirmación de género. Por último, un comentario sobre los aspectos técnicos. Es decir, me voy a mover en temas de neuroimagen, genética, endocrinología, etc. Bueno, pues he tomado una decisión, es decir, reducir al mínimo la jerga, es decir, técnica, y no entrar en las explicaciones de técnicas y demás. Espero que las personas que hay aquí que saben mucho pues, de neuroimagen, de genética o de endocrinología, vean que
me lo excusen, porque en aras de divulgar el conocimiento, pues tengo que reducir la parte técnica. Miren, ¿cuál es la satisfacción con respecto al cuerpo? Pues hay diferencias entre las personas cisgénero y transgénero. Se puede medir la satisfacción corporal de muchas maneras. Aquí en este caso lo hemos medido con la escala de Lindner y Pauli, y ven ustedes que las personas cisgénero tienen mayor satisfacción corporal que las personas transgénero, los hombres trans y las mujeres trans. Entonces, algunas de las personas transgénero, es decir, pues acuden para un tratamiento global de afirmación de género, no todas. Es decir, y existen unos protocolos ya muy determinados y muy claros por la World Professional Association, por Transgender Health, por la Endocrine Society, y en España, es decir, esto lo lleva el grupo CISEN, que es un grupo dentro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que reúne a todas las personas que trabajan de manera multidisciplinar en las unidades de género en los hospitales públicos. Pues estas se reúnen periódicamente y están al tanto de cuáles son los protocolos que se utilizan en España. Y también trabajan e investigan. Y en los últimos 15, 20 años, pues tienen una producción global de más de 200 trabajos en revistas nacionales e internacionales. Vamos a acercarnos a las hormonas. Miren, las hormonas ejercen un control homeostático y estructural del cerebro. Aquí tenemos la testosterona, que procede del metabolismo del colesterol, que se puede aromatizar a estradiol o a reducir a dihidrotestosterona. Miren, hay dos tipos de hormonas sexuales, es decir, que actúan sobre el tejido cerebral. Las producidas por las gónadas, que las denominamos esteroides neuroactivos, y las producidas por el propio cerebro. El propio cerebro produce también testosterona y estradiol. Es decir, y eso los denominamos neuroesteroides. Bien, ambos tipos de hormonas van a actuar sobre la estructura cerebral, es decir, el citoesqueleto, la plasticidad y también el funcionamiento de las células cerebrales, y que al final pues va a tener repercusión sobre la conducta. La forma de actuar son varias, pero les voy a poner la clásica, que es sobre el núcleo. Vean ustedes aquí el estradiol. El estradiol se une a los receptores suyos, es decir, en los receptores alfa y beta de estrógenos, con un dímero, que se trasloca del citoplasma al núcleo, a la región promotora del gen, del ADN, bueno, de un gen en el ADN, y unido a unos coactivadores y a la polimerasa del ácido ribonucleico, pues va a lanzar, es decir, la transcripción de proteínas que serán funcionales y otras que serán estructurales. Bien, aquí voy a empezar con una aclaración de nomenclatura. Este es un trabajo de 2014. En aquella época hablábamos de female to male. Ahora decimos hombres transgénero. Decíamos male to female. Son mujeres transgénero. Vean cómo se ha ido transformando la literatura. Primero, un hombre transgénero, después de 6 meses de tratamiento con testosterona, vean cómo la testosterona en plasma, en nanogramos por decilitro, pasa de 51 a 749. Es decir, se ha masculinizado los niveles. Mientras que en una mujer transgénero, el tratamiento con estradiol más acetato de ciproterona, pues disminuye, hace caer por completo el nivel de testosterona en plasma. Bien, esto es esta es una frase, es decir, los tratamientos hormonales de afinación de género son, en el corto y el medio plazo, razonablemente seguros. Esta frase la leí por primera vez en los trabajos de uno de los endocrinólogos que más saben de esto, que es Ulrich Hogen, es holandés, y lanzaba así toda su experiencia. Y es cierto, y si nosotros lo vamos
a distintas revisiones sobre el efecto de los tratamientos y he cogido para cubrir las dos primeras décadas de estas cuatro, para cubrir las dos primeras décadas de nuestro siglo, pues mantienen lo mismo, que los tratamientos en el corto y en el medio plazo son razonablemente seguros. Pero no se han entrado en estas revisiones y en general, no se entra en los efectos sobre el cerebro, porque no ha habido estudios, es decir, sobre los efectos sobre el cerebro. Lo que sí ha habido comunicaciones sueltas en la literatura de algunos efectos adversos. Por ejemplo, de algunos cánceres hormonodependientes, meningiomas, prolactinomas, que se veía, por ejemplo, que no se esperaba que sucediera, pero sucedía casos de incremento del ánimo depresivo cuando se esperaba todo lo contrario, o una frecuencia en el suicidio. Bien, pero ahora quiero focalizarme en el último, en el incremento de mortalidad, que es un trabajo reciente de Hughes y que está publicado en la revista Demography y es como una población muy extensa de más de 4 millones de personas entre 2011 y 2019, de las cuales veintitantas mil se declaran que son transgénero, pues estudia la mortalidad en todo ese periodo. Y observa que en las personas cisgénero, perdón, en las personas transgénero hay mayor mortalidad que en las personas cisgénero. Y que cuando estratificaron los grupos, es decir, pues vieron que la mayor mortalidad se producía en las mujeres transgénero. En las mujeres transgénero ellos comunican que a cualquier edad y por cualquier causa de muerte tienen mayor probabilidad que el resto de los tres grupos, es decir, los hombres transgénero, los hombres y las mujeres cisgénero. Miren, esto hace pensar, es decir, que no todo, es decir, es estrés de minoría. Nosotros hemos hecho trabajo sobre estrés de minoría y bases cerebrales del estrés de minoría, pero tiene que haber más factores, es decir, que estén confluyendo en ese incremento de la mortalidad. Pero a pesar de estos posibles efectos adversos que hay que pagar por cualquier tratamiento que se reciba a cualquier persona, para cualquier condición, los efectos también son muy positivos. Es decir, aquí voy a hacer primero parada sobre la nomenclatura. Vean ustedes que en 2012 hablábamos de transexuales, ahora diríamos transgénero. Y esto es un trabajo en el clinic de la doctora Gómez Gil, de nuestro grupo, en el que estudia pues, el estrés social y la habitación social y la ansiedad y la depresión hospitalaria. Pero vean ustedes que es mayor en las personas transgénero sin tratamiento que en aquellas que tienen tratamiento. Pero también hay una cosa importante, y es que el tratamiento hormonal mejora la calidad de vida. La calidad de vida la podemos medir en distintos dominios, el físico, el psicológico, el social, el ambiental. Pero fíjense que el trabajar y el estudiar mejora la calidad de vida. La terapia hormonal también mejora la calidad de vida. Y el apoyo familiar es muy potente mejorando la calidad de vida. En realidad, para la calidad de vida de las personas transgénero hay tres pilares, que es el trabajo que las introduce en la sociedad y disminuye el estrés de minoría, es decir, la terapia hormonal y la familia. Bien, ¿cómo empezó a interesarnos el tema del tratamiento hormonal? Es decir, nos empezó a interesar porque hacia principios de la década pasada estábamos estudiando con técnicas de neuroimagen funcional cómo resolvían problemas de rotación mental y de habilidad, temas de habilidad mental, habilidad espacial y rotación mental en el escáner, ¿no? Y técnicas de neuroimagen funcional. Y comparábamos hombres y mujeres cisgénero y mujeres transgénero con tratamiento.
y de repente nos salió un caso especial, ¿no? Es decir, cuando estábamos estudiando, y es que ven ustedes aquí un incremento del el tamaño de los ventrículos. Y esto nos llamó profundamente la atención. Tanto que decidimos el abrir una nueva línea de investigación para ver ya directamente cuáles eran los efectos sobre el tratamiento, del tratamiento sobre el cerebro. Y aquí voy a focalizarme sobre los efectos de la testosterona en la afirmación de género. Y entre donde hemos publicado unos 6 trabajos, es decir, de 2012 hasta aquí, y creo que tenemos ya una idea y podemos formar una teoría de los efectos con respecto al tratamiento. Todo el tiempo, todas las personas que hemos estudiado ha sido en el medio y corto plazo, es decir, que entre antes y a los 6 u 8 meses como mucho del tratamiento hormonal. Es decir, que nos mantenemos dentro de lo que decía Hogan, que al medio y corto plazo pues era razonablemente seguro el tratamiento. Bien. El tratamiento suele ser una inyección intramuscular de POP de un decanoato de testosterona cada 10-14 semanas, o se aplica cada 24-48 horas un gel transdermal de testosterona. Los efectos pues, son muy claros, psicológicos, disminuye la disforia, la ansiedad, la depresión, la percepción del estrés. Hay modificaciones cerebrales que son las que recoge Guichon y que hace referencia a nuestros primeros trabajos. Es decir, hay cambios en la distribución del vello, disminución del glandular de las mamas, que se convierte en un tejido fibroso. A nivel reproductivo cesa la menstruación y la fertilidad, aumenta el tamaño del clítoris, hay un mayor engrosamiento del epitelio vaginal y luego cambios en los ovarios hacia la hiperplasia y hacia los ovarios policísticos. El deseo sexual aumenta, es decir, la testosterona aumenta el deseo sexual. En la piel puede aparecer acné, la voz baja, los agudos. Y aquí algo muy importante que quiero que lo recordemos de ahora en adelante. Aumenta la masa magra y la musculatura, es decir, y la fuerza de la musculatura. También se incrementa la presión sistólica, la hemoglobina y el hematocrito, y con respecto al metabolismo, es decir, disminuye el colesterol, HDL, pero aumentan los triglicéridos. Y con respecto a las hormonas, las concentraciones de hormonas, pues se vienen abajo, y dijéramos, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, se viene abajo en su función, dijéramos, entre comillas, femenina. Lo primero que nos planteamos fue estudiar la integridad de la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por fascículos, es decir, vías nerviosas, que a su vez están formadas por axones. Es decir, pero dentro de los axones, es decir, de las neuronas, es decir, dentro de esos axones que forman las vías, hay moléculas y moléculas también de agua. Entonces, utilizando el tensor de difusión, pues se puede medir los movimientos de la molécula de agua y la dirección de ese movimiento. Si una molécula de agua se encuentra en un ventrículo, pues tiene espacio y se puede mover en todas las direcciones. Se encuentra dentro de un axón, es decir, ya está limitado por las paredes del axón. Las fuerzas pues son diferentes de las que, de si tiene mucho espacio para moverse. A la primera la llamamos difusión isotrópica y a la otra difusión anisotrópica, es decir, se está adaptando a las paredes del axón y al contenido del axón, porque vean ustedes que dentro del axón pues hay neurofilamentos, mitocondrias, macromoléculas que impiden y dificultan el movimiento de las moléculas de agua y lo redirigen, lo van redirigiendo. Esto es lo que se denomina anisotropía fraccional. Es decir, esto es lo que se capta en el escáner pues con unos programas determinados y se va llevando a imágenes
que están coloreadas, y ahora después les mostraré. Pero fíjense en una cosa, mayor o menor contenido de elementos dentro del axón va a determinar la mayor o menor anisotropía. Es decir, y esto es una medida muy sensible incluso de la edad, es decir, porque la anisotropía, es decir, con la edad va disminuyendo, es decir, los contenidos de los axones que forman las vías, pues va disminuyendo. Es decir, y nos está dando también una idea, es decir, de la actividad metabólica, es decir, en las neuronas y en los axones. Estas son las primeras imágenes que vimos de hombres transgénero después de 6 u 8 meses de tratamiento. En verde ven ustedes el esqueleto de las grandes vías nerviosas. Lo que vimos es un incremento, es decir, de la anisotropía fraccional, es decir, que aumenta, es decir, el contenido de los axones, luego veremos que, es decir, y dificulta el movimiento de las moléculas de agua. Es decir, y lo vemos en esta vía, que es la corticoespinal, es decir, que es una vía motora, o en una vía cognitiva, que es la vía longitudinal superior. Es decir, bien. Luego nos fuimos a estudiar el grosor de la corteza cerebral. Mire, el grosor de la corteza cerebral se mide entre la sustancia blanca y la vía madre. Esto en miles y miles de localizaciones. Bien, el grosor de la corteza cerebral es muy sensible a las hormonas, porque se ve que varía, es decir, varía por ejemplo, a lo largo del ciclo menstrual o con la gestación. Pues, ¿qué nos está diciendo el grosor cortical? Nos está diciendo que cómo es el empaquetamiento de las células de la corteza cerebral, es decir, de las neuronas y de las células de la glía. Por supuesto, si se modifica, es decir, el grosor no quiere decir que aumente o disminuya el número de neuronas, sino que hay mecanismos, es decir, por lo cual aumenta o disminuye el tamaño de esas células, y concretamente quien mantiene el grosor de alguna manera, pues son fundamentalmente los astrocitos. ¿Qué es lo que observamos después de 6 u 8 meses de tratamiento? Pues vimos un incremento del grosor cortical en distintas regiones cerebrales, en el giro postcentral, en el parietal, en el supramarginal, en el frontal, pues en la frontal media, la circunvolución frontal media, la corteza calcarina, es decir, el occipital y el cuneus. Bien, y lo que es más interesante, que esos incrementos del grosor correlacionaban positivamente con los niveles de testosterona en plasma. Y han visto ustedes anteriormente que han subido enormemente con el tratamiento con testosterona. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Pues pusimos en la literatura una explicación que se acepta. Es decir, que es la siguiente. Es decir, lo mismo que la testosterona actúa sobre el músculo, fortaleciendo el músculo en los hombres transgénero, aumentando el músculo y aumentando la fuerza del músculo, está haciendo en el cerebro. Es decir, está haciendo los mismos efectos anabólicos que hacen otros tejidos, los hace también en el cerebro. Y eso nos lo demuestra el incremento de la anisotropía fraccional y el incremento del grosor cortical. Es decir, porque cuando se administra testosterona no podemos separar los efectos virilizantes que se están buscando de la testosterona de los efectos anabolizantes. Es decir, y eso es lo que es así. Pero, ¿es esto cierto? ¿Podemos irnos y ver el funcionamiento íntimo del cerebro para demostrar que esto es así? Tuvimos que desarrollar un modelo animal para poderlo demostrar. Y en este tenemos ratas hembras, es decir, unas control y otras androgenizadas. Las estudiamos en un escáner, es decir, distintos días,
antes del tratamiento, de empezar el tratamiento y luego a los 15 y a los 30 días. Es decir, y tomamos pues, las imágenes en el escáner para saber conocer la anisotropía fraccional, medir el volumen de la corteza y luego hicimos también una espectroscopía, es decir, para medir los metabolitos. Ahora después me referiré a ello. Miren, este tipo de trabajos que son estudios longitudinales antes no se podían hacer, solamente la tecnología ahora nos los permite. Hay escáneres para animales, los introducimos allí, es el mismo animal, no hay que sacrificarlo y se hace el estudio. ¿Qué es lo que Estas son las imágenes que obtenemos, la neuroimagen de estos animales. Miren, de esta manera determinamos el volumen, es decir, pues determinamos la corteza cerebral. Si conocemos el plano, es decir, podemos con técnicas planimétricas, hallamos el área, conocemos el grosor de la sección y la distancia entre sección y sección, pues se puede hallar fácilmente el volumen. Vean aquí ahora qué pasa, que en el volumen, en milímetros y en la anisotropía fraccional. En el día 1, el día 15 y el día 32. En negro, es decir, son los controles. Y en más claro gris son las hembras androgenizadas. Pues hay una disminución del volumen, es decir, en ambos grupos. Pero lo que es importante es este otro resultado. Y es que es decir, mientras que la anisotropía fraccional en los controles va disminuyendo paulatinamente, porque 30 días en una rata es mucho. Es decir, para nosotros se nos pasa el mes en nada. Es decir, pero para una rata que tiene pues 2 como mucho, 3 sería excepcional, años de vida cuidándola mucho, 30 días es mucho en su vida. Y entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros con la edad, disminuye, es decir, la anisotropía fraccional. Pero en las tratadas con andrógenos se mantiene la anisotropía, es decir, está alta. Es decir, quiere decir que la dificultad para pasar las moléculas de agua y su dirección, es decir, se debe a los efectos. Esto está apoyando los efectos anabólicos que propugnamos, que está ejerciendo la testosterona sobre el tejido cerebral. Pasamos a los metabolitos. Miren, es decir, hay muchísimos metabolitos que están funcionando en el cerebro y que tienen dos funciones principales, es decir, actuar como almacenamiento, como es la creatina, o como neurotransmisores, el GABA, el N-acetilaspartico, la taurina, es decir, pero los que actúan, casi todos, es decir, los que actúan como neurotransmisores, funcionan también como osmolitos. ¿Qué es un osmolito? Un osmolito es un soluto, es decir, es una molécula, que puede ser la taurina, o puede ser el GABA, es decir, que ayuda a mantener la presión osmótica dentro de las células. Las células es necesario que mantengan una presión osmótica. Si empieza la célula aumenta su actividad metabólica y aumenta, es decir, el contenido celular, porque como hemos visto anteriormente, pues el número de macromoléculas, de enzimas que está produciendo, de proteínas estructurales, pues empieza a entrar agua porque dentro de la célula para mantener la presión osmótica en el interior. Y entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, observamos en estos animales que disminuía la glutamina y el mioinositol y el pico de mioinositol y leucina. Miren, esto es como si fuera una huella digital. Es decir, cada metabolito, es decir, tiene su pico. Es decir, aquí siempre aparecerá el N-acetilapártico. Puede aparecer más o menos, pero siempre está en este pico, porque se mide por partes de millón. Entonces esto es como una huella digital, es decir, que se mantiene pues a través de las especies y en nuestro propio cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjense que la glutamina es precursor de un neurotransmisor muy importante y al mismo tiempo es marcador de astrocitos. Por lo tanto,
dirigía nuestra atención hacia los astrocitos. Miren los astrocitos, qué imagen tan bonita de Frank sobre los astrocitos. Son estos, es decir, violeta, y tienen un pie en los capilares arteriales y otro pie en los capilares venosos. Y son los que se van a hinchar y se van a encoger y van a cambiar el volumen del cerebro, según el agua que les entre o vayan expulsando. Y al mismo tiempo están rodeando las sinapsis. De hecho, ahora se habla de la sinapsis triuna, es decir, por la influencia que tienen estos astrocitos. ¿Qué explicación sacamos nosotros de este experimento con animales, de este modelo? Mire, se incrementa la síntesis de proteínas. Si se incrementa la síntesis de proteínas, aumenta el contenido del interior de la célula. Luego empieza a atraer agua al interior de la célula. Pero claro, si entra mucho agua, llega un momento en que pare, porque si no, estallaría la célula o se iniciarían mecanismos de destrucción cerebral. Por eso, es decir, la célula puede sacar el agua de dos maneras. La puede sacar con la bomba de sodio y potasio, que eso cuesta mucho energéticamente, o utilizando también y ayudándose de los osmolitos. Empieza a utilizar el mioinositol y la glutamina para sacar el agua del interior del astrocito. Bien, pero claro, esto empieza a tener hay un equilibrio. Es decir, que ha aumentado el tamaño, pero está sacando agua para mantener el equilibrio. Pero a costa de algo, y es la glutamina, que resulta que la glutamina es el precursor del glutamato, y el glutamato es el neurotransmisor más excitatorio y más importante del cerebro. Bien, con esto estábamos ya en una situación de permitirnos éticamente ver qué es lo que estaba pasando en las personas transgénero. Y entonces nos fuimos a estudiar, es decir, estos son los trabajos de los 2 últimos años, uno de este mismo año. Miren, es decir, no se puede hacer investigación, decir, a ver qué es lo que pasa. Es decir, a ver lo que pasa, porque eso no es ético ni con los animales, ni con nuestra especie. Tiene uno que tener hipótesis, que verificar, hipótesis plausibles, es decir, que se puedan verificar con la menor molestia posible de las personas. Es decir, pues miren, tomamos el espectro metabolómico en la amígdala y en el parietal. ¿Por qué la amígdala y el parietal? Nos fuimos a la amígdala y la parte anterior del hipotálamo, pues dijeron por los aspectos más emocionales de la disforia de género, del estrés, de minoría, etc., ¿no? Y nos fuimos al parietal porque hacía poco habíamos hecho una serie de publicaciones sobre conectividad cerebral y en el parietal confluyen tres redes, es decir, la neuronal por defecto, la ejecutiva, la parietofrontal ejecutiva y la de atención. Y habíamos visto que había una respuesta muy específica de activación en los hombres transgénero. Por eso nos fuimos a estas dos redes. Voy a resumir los hallazgos. Vamos a ver primero en el lóbulo parietal. ¿Qué aparece en el lóbulo parietal? Que el cociente mioinositol glicina, creatina, disminuye y se incrementa el del N-acetilaspartato, mioinositol glicina. Esto nos está indicando una cosa, que lo que está disminuyendo es el pico de dos osmolitos, es decir, el mioinositol y la glicina. En realidad lo mismo que habíamos observado con el mioinositol en el modelo animal. Estamos confirmando el mecanismo. Pero luego, al examinar todo el espectro, vimos que el patrón se movía
desde antes del tratamiento, después del tratamiento, a 6 meses u 8 meses, y un patrón metabólico o metabolómico, es decir, de femenino hacia un patrón masculino. Bien, es decir, esto pues, nos pareció que era muy interesante y especialmente pues, estar en el lóbulo parietal y las características fenotípicas del lóbulo parietal en las personas, en los hombres transgénero. ¿Y qué vimos en la amígdala? Pues que una menor concentración en los hombres transgénero después del tratamiento, es decir, que en las mujeres cisgénero. De la glutamina más el glutamato, es decir, este es otro pico que se denomina GLEX, es decir, que une a la glutamina y el glutamato. Luego, nos estaba confirmando también, es decir, que lo que tenemos que estudiar en los hombres transgénero para ayudarles y llevar mejor su tratamiento es el tema de la glutamina y del glutamato. Y sobre todo que el mecanismo de incremento del grosor cortical nos estaba señalando también los astrocitos, al ser la glutamina un marcador de astrocitos. Bien, pues habíamos completado ya una explicación, pasando de unas imágenes iniciales a un modelo, y del modelo, el modelo nos ayudaba a explicar qué es lo que sucedía con el tratamiento con testosterona en hombres extranjeros. Luego nos dijimos, vamos, ¿qué pasa con el epigenoma? Es decir, ¿afecta el tratamiento a la expresión genética? Pues saben ustedes que los carcinógenos, el ejercicio, la dieta, el tabaco, las infecciones, la inflamación, el estrés y los tratamientos hormonales afectan a la activación o inactivación de genes. Y nosotros, es decir, ¿cómo se activa y se desactiva un gen? Pues miren, el ADN está enrollado, es decir, a histonas, que si se empaqueta, es decir, como ven ustedes aquí, pues tiene aquí en rojo un gen, es decir, se hace inaccesible pues, a la hormona. Y vamos a poner en este caso a una hormona. Pero si se desempaqueta, es decir, pues el gen se hace accesible y el gen es activo. Bien, ¿qué es lo que produce el empaquetamiento y la inaccesibilidad de una hormona al gen? Pues la metilación del ADN. Bien, pues entonces decidimos estudiar la metilación del ADN en la región promotora del gen de estrógenos alfa. Solamente fuimos a un gen en concreto que está relacionado que el estradiol pues se convierta uniéndose a este receptor en un factor de transcripción. Nosotros lo fuimos a estudiar a la expresión del gen del receptor 1 o alfa en hombres y mujeres cisgénero, mujeres transgénero y hombres transgénero, antes y después de 6 meses de tratamiento. Y entonces, aquí en la región promotora del gen, aparecen en distintas localizaciones de nucleótidos los CPG, los sitios locus CPG, que son los lóculos de metilación del gen. Es decir, que un radical metilo se ha unido pues, en estos grupos concretos. Bien, ¿qué es lo que vimos? Vamos por partes, esto es más sencillo de lo que parece. Bien, el gen para la producción del receptor alfa de estrógeno está más metilado en los hombres cisgénero que en las mujeres cisgénero. Quiere decir que está más inhibida la expresión de ese gen y se producen menos receptores para estrógeno, porque tampoco va a utilizar mucho el hombre cisgénero, es decir, estos receptores. Sin embargo, es decir, en la mujer transgénero antes del tratamiento y en el hombre transgénero antes del tratamiento también es menor, es decir, la metilación
que igual que en las mujeres cisgénero, es menor la metilación de este gen. Pero ¿qué pasa? Lo que nos interesa ahora en los hombres transgénero, que en los hombres transgénero, después de 6 meses de tratamiento, se ha aumentado la metilación, es decir, de alguna manera se ha masculinizado la expresión genética de un gen que ahora va a utilizar menos, es decir, se va a utilizar menos, puesto que está entrando la testosterona. Es decir, bueno, pues vean ustedes qué hemos visto. Es decir, ¿cuál es el efecto del tratamiento? Anabolizante. Hemos demostrado que es anabolizante. Hemos demostrado que hay un equilibrio y cómo se produce ese equilibrio. Y cómo el espectro metabolómico, no me he detenido mucho en eso, se ha feminizado. Y cómo vemos que un gen en concreto que participa en todo este sistema, pues se masculiniza también. Bueno, pues, pero esto es en el medio y en el corto plazo. Para el largo plazo no tenemos estudios, ni hay estudios en la literatura. Entonces, si nos fijamos en el efecto de los esteroides androgénicos anabolizantes, por ejemplo, los que toman los levantadores de pesas, es decir, de pesos, pues vemos que lo que ocurre es todo, con el tratamiento a largo plazo ocurre lo contrario. Es decir, en azul ven las zonas que han disminuido el grosor cortical. Es decir, después de 5 años de tratamiento, después de 10 años de tratamiento, o los que están utilizando habitualmente. Es decir, que se ha producido aquí se ha producido una disminución del grosor de la corteza. Luego, está sucediendo algo, es decir, en el largo plazo. Es decir, algo en el largo plazo y no sabemos, claro que en este caso estamos hablando de esteroides androgénicos anabolizantes, no estamos hablando directamente de la testosterona. Es decir, pero claro, esto nos tiene que empujar a completar estudios, a largo plazo, es decir, en personas, hombres transgénero, pues que tengan pues, un tratamiento pues al menos de 5, 10 o 15 años. Porque además hay otra cosa, y es que a los que, en el caso de los levantadores de peso, es decir, cuando dejan de utilizarlo, es decir, siempre les queda una huella, es decir, en el cerebro, es decir, en zonas donde ha disminuido el grosor cortical. ¿Qué quiere decir que ha disminuido? Es decir, pues posiblemente que han disminuido los astrocitos y lo que nos interesa saber y si se ha perdido el equilibrio o no se ha perdido el equilibrio, porque esto no pueda repercutir luego, es decir, pues en cuestiones relacionadas pues con la memoria, por ejemplo, no cualquier memoria de cualquier tipo. Bien, tratamiento hormonal de feminización. Aquí nada más que tenemos dos trabajos publicados, pero sí sabemos hacia dónde vamos, es decir, y lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, el tratamiento de feminación es valerato de estradiol, tabletas, es decir, diarias y acetato de ciproterona. El acetato de ciproterona, es decir, es un antagonista de los receptores de andrógenos y al mismo tiempo disminuye la producción de testosterona. Los efectos, pues los psicológicos y los del sistema nervioso, pues disminuye la disforia, la ansiedad, la depresión, el estrés percibido, mejora la calidad de vida, aumenta el tejido mamario, la piel se hace más suave, el sistema reproductor pues baja, es decir, desaparecen las erecciones del pene y la masa corporal, la composición de la masa corporal tiende hacia las grasas y en una disposición femenina. Cae el deseo sexual y el vello se va hacia una distribución femenina, la voz no cambia, la presión sistólica y la hemoglobina se viene abajo. Sin embargo, los lípidos y el metabolismo aumentan, el colesterol LDL y los triglicéridos. Aquí es donde generalmente esto es lo que preocupa y se controla más por parte del endocrinólogo para evitar pues trastornos cardiovasculares y todo lo que se acompaña.
Con respecto al eje hormonal, es decir, pues, masculino, pues se viene abajo la testosterona, la luteinizante, la folículo estimulante y se incrementa la prolactina. ¿Qué es lo que vemos con respecto al grosor cortical? Todo lo contrario, van a ver ustedes. Es decir, que lo que hemos visto en los hombres transgénero, es decir, una disminución del grosor cortical. Es decir, en regiones occipitales, frontales, parietales y temporales. Es decir, y luego, cuando nos tropezamos esto, es decir, vimos lo siguiente. Aparte de eso, estudiamos las estructuras subcorticales. Voy a hacer una parada para nomenclatura. Antes hablado de cross-sex hormonal treatment, pero ahora hablamos del tratamiento hormonal de afirmación de género. Y no decimos male to female, sino mujer transgénero. Fíjense lo que va a pasar en el sistema ventricular. Es decir, encontramos que también disminuía el volumen del tálamo, del hipotálamo, de la amígdala y del hipocampo. Miren, la corteza cerebral está arriba y aquí abajo tenemos las estructuras subcorticales. En medio están los ventrículos. Si disminuye el tamaño del volumen de la corteza y las estructuras subcorticales, por un proceso físico de vacuo, se expanden los ventrículos. Y es lo que se ve aquí, en el sistema ventricular. Es decir, que pasa de 16 centímetros cúbicos a 18, que es muy significativo. Y en algún caso muy excepcionalísimo, pues se ha observado una expansión tan grande de los ventrículos. Entonces, hemos hecho un modelo de machos tratados con el vehículo, con estradiol o con estradiol más acetato de cicloperona, y hemos obtenido los mismos tipos de medidas que hicimos anteriormente. Pasamos por el escáner y durante 30 días pues, tomamos datos pues, de la sangre, pues a ver la testosterona. Hicimos el radioinmunoensayo, tomamos la resonancia magnética y obtuvimos también el tensor de difusión y luego el espectro metabológico. ¿Qué pasa con el peso corporal? Y esto nos lo va a decir si son los efectos anabólicos o no anabólicos del tratamiento. En los animales controles, conforme van siendo más mayores, empezamos a los 60 días, pues a los 90 habían aumentado de peso paulatinamente. Pero sin embargo, es decir, los tratados con estradiol o con estradiol y acetato de cicloterona se frena o incluso baja el peso. Entonces, esto apoyaba lo que habíamos dicho nosotros antes en el trabajo hecho con las mujeres transgénero, que habíamos dicho que la disminución del grosor cortical se debía al retirar los efectos anabólicos de la testosterona. Es decir, piensen que las células las células de una mujer trans, es decir, son XY en su cerebro y están acostumbradas a unos niveles, es decir, de testosterona. Se retiran esos niveles de testosterona, pues disminuye el efecto anabólico. Y esto se ve aquí. Y evidentemente viene en los testículos de estos animales, que disminuyen grandemente con el tratamiento con estradiol y estradiol acetato de cicloterona. ¿Qué pasa con el volumen? Pues el volumen disminuye. Fíjense ahora en los animales tratados con estradiol y estradiol acetato de cicloterona. ¿Cómo se produce una caída del volumen? Entre el día 1 y el día 30 del tratamiento, también en los tratados con estradiol y acetato de cicloterona. Entonces, ¿qué pasa con la anisotropía fraccional en estos animales? Se mantiene o incluso se incrementa algo en los tratados con estradiol y acetato de cicloterona. Bien, pero en este caso no lo podemos explicar. Me quedan 2 minutos nada más.
No lo podemos explicar porque haya aumentado, es decir, el contenido de las células, sino que el contenido interior dentro de las células, sino que es porque al disminuir el volumen, los axones, es decir, eh, se, se curvan porque son aplastados de alguna manera y por eso aumenta la fracción de anisotropía. Sí. ¿Cuál es el espectro de metabolitos? Pues si disminuye el volumen, es decir, el contenido de agua, aumenta la concentración. Y aumenta la concentración de todos, como ven ustedes aquí. Pero claro, si aumentara la concentración de todos, y además señalándonos, es decir, también por la glutamina, los astrocitos, es decir, y además todos actuando como osmolitos, si aumenta la concentración de todos, y eso fuera un mecanismo pasivo, se destruye la célula. Tienen que empezar a funcionar mecanismos compensatorios. Vean ustedes aquí el aspartato. El aspartato disminuye, porque hay funciones que se tienen que mantener. Y vean aquí en este caso es la función, el equilibrio de la aspartato aminotransferasa, que es la aminotransferasa más importante del cerebro. Aumenta el glutamato porque ha disminuido el volumen en el astrocito y entonces de manera activa tiene que producirse una disminución del aspartato para equilibrar todo el sistema no solamente osmótico, sino también de neurotransmisión excitatoria. Bien, pues con esto, es decir, tenemos ya la vía para estudiar en las mujeres transgénero cómo se mantiene ese equilibrio en el medio y el corto plazo y para ver luego qué efecto tiene sobre el largo plazo. Las investigaciones que les he comentado tienen sus limitaciones, es decir, el número de participantes es pequeño, entre 20 y 30, es decir, el seguimiento del tratamiento pues es a corto plazo y no tenemos todavía investigación sobre el tratamiento a largo plazo, de 5, 10, 15 años, ¿no? Es decir, pero vamos, espero que con un poco de suerte en los próximos años lo podamos solventar. ¿Y qué conclusión final podríamos nosotros sacar? Es decir, que sea para mejora del seguimiento del tratamiento en las personas transgénero. Miren, en el libro Principles of Gender Specific Medicine de la profesora Legato de la Columbia University, tenemos un par de capítulos sobre este tema. Y en este, la profesora Leire Zubiaur Elorza y yo pues hemos escrito un capítulo contando todo esto de una manera minuciosa y sacando una conclusión final. Y es que creemos que hay que incluir una resonancia magnética cerebral en las revisiones periódicas, al menos bienalmente. Es decir, que esto es a lo que nos lleva, por lo menos lo que nosotros pensamos y sugerimos, es decir, mientras que no conozcamos decir, los efectos sobre el tejido cerebral en el largo plazo. Y esto es todo, muchas gracias y estoy a su disposición a las preguntas que crean convenientes. Bueno, muchísimas gracias, profesor Antonio Guillamón. La verdad es que creo sinceramente que ha sido una charla con un nivel científico y técnico extremadamente alto, riguroso y además en un tema de muchísima actualidad que realmente pienso que en el que es necesario, ¿no? Este enfoque científico, la verdad. Quizás me gustaría preguntarle, ¿no? Puesto que es un tema tan relevante y nos ha comentado un poco, pues, todas las consecuencias que pueden tener también los tratamientos, aunque hay que hacer un seguimiento a largo plazo de todo eso, ¿no? A mí me gustaría saber ¿qué es lo que piensa usted que, que podríamos, que es nuestro mayor reto en este campo en los próximos años? O sea, aparte de ese seguimiento de los tratamientos que se está haciendo y que confío en que su equipo de investigación y otros pues sigan llevándolos a cabo para ver estos efectos, ¿no? Sobre el cerebro y todo eso, cuál es el desafío
más importante que piensa al que nos estamos enfrentando? Y yo En este- pienso que hay que afinar el tratamiento, porque al desconocer qué es lo que sucede en el largo plazo, son tratamientos de por vida, es decir, prácticamente. Y entonces conocemos cosas ya, por ejemplo, en el tratamiento para las mujeres transgénero, con estradiol. Nos podríamos guiar un poco con lo que sucede con el tratamiento hormonal de sustitución a partir de la menopausia. Pero hay muchas controversias ahí, es decir, con respecto si facilita, evita el tratamiento con estradiol o facilita pues, el Parkinson, el Alzheimer, etcétera, ¿no? Es decir, por parte de la psicología, pues, hombre, es decir, un buen seguimiento requeriría, es decir, un análisis periódico pues, de memoria, es decir, de memoria espacial, de working memory, es decir, una serie de detalles de estos que podrían, sin necesidad de ir a un escáner o lo que sea, pues el decir si el tratamiento va funcionando. Lo que sucede es que a veces eso se toma como se puede tomar negativamente, pero claro, es decir, estamos en lo desconocido. A mí lo que me sorprende es que se esté dando el tratamiento desde los años 50 del siglo pasado y que se haya olvidado del cerebro, cuando resulta que es el bienestar de la persona que lo está analizando es el propio cerebro. Es decir, y muchas cosas pues, pueden ser debidas a que se pueda afinar el tratamiento. O sea, yo creo que el reto es el tratamiento a largo plazo y saber qué es lo que sucede. Claro, la verdad es que, bueno, aparte de enhorabuenas por la exposición, que están aquí puestas en el chat, quizás una inquietud, ¿no? Porque claro, en el fondo, cuando los seres humanos nos enfrentamos a situaciones como esta, ¿no? En la cual, pues, si tú eres una mujer transgénero, pues, por ejemplo, te encontrarías en una situación en la que sabes que este tratamiento te va a ayudar en un sentido, pero realmente no tienes información sobre los efectos, ¿no? Que puede tener realmente, ¿no? A largo plazo. Nos faltan años, ¿no? Para eso, profesor, para poder decir realmente que esto, bueno, pueda tener estos efectos o eso, nos faltan años, ¿no? Bien, vamos a ver. Es decir, no puedo pretender plantear un experimento, bueno, perdón, un estudio de 30 años. Es decir, pero sí se puede hacer un cross-sectional. Es decir, porque ya en las unidades de género hay suficientes personas que van regularmente para controlar su tratamiento y en los departamentos de endocrinología. Es decir, y puede haber, vamos, en España se han tratado más de 9.000 personas a estas alturas. Lo que quiere decir que en algunos hospitales tiene una base de datos de 2.000. Es decir, con técnicas depuradas, es decir, para seleccionar grupos por edades y tiempo de tratamiento, es decir, con un diseño cross-sectional, es decir, pues podríamos obtener la información en un par de años. Es decir, bueno, claramente. Es decir, que eso no. Vale. Y otra pregunta que también inquieta a nuestros espectadores aquí en nuestros participantes, que dice que qué esperaría encontrar en la RM que se sugiere a partir de cada 2 años. ¿Qué es lo que usted esperaría encontrar ahí? Bueno, yo espero que no se encuentre nada malo. Es decir, eso es lo que espero y deseo. Es decir, primero habría que hacer una inicial para ver si hay, porque no, si no se hace una inicial, es decir, pues seguirlo, es decir, por si aparece alguna cuestión, es decir, que se pueda detectar. Pero vamos, no espero encontrar nada especial. Pero luego también como seguimiento, porque lo que más suelen aparecer de vez en cuando son meningioma. Es decir, entonces, pues eso si se puede detectar y cuanto antes, pues lo mejor, ¿no? Aunque tiene buena solución, ¿no? Y esto es lo que hay, ¿no? Y otra pregunta, hay un par de preguntas aquí más. Hay una que dice que cree que la evaluación médica previa a iniciar la terapia hormonal debería incluir resonancias cerebrales para reducir el riesgo de arrepentimiento.
no para reducir el riesgo de arrepentimiento, porque es que eso, el arrepentimiento no se puede medir ahí. Eso es evitar el arrepentimiento, lo que requiere es mucho trabajo personal de la persona y si necesita ayuda para ser acompañada en el proceso de exploración personal, pues agarrarse a eso. Pero luego una resonancia no va a decir absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que todo lo que yo estoy diciendo aquí, es decir, lo he contado, son resultados de grupo, no de resultados individuales, y por lo tanto no se puede sacar directamente, aplicárselo uno a una persona, ¿no? Pero desde luego, no, de ahí nada. ¿Eh? Hay un par de preguntas así rápidas más. Sí. Hay alguien que pregunta cómo se llama el, el autor holandés que mencionó al principio, no Ah, sé. Luis Goren. Luis Goren. Si quiere me pone un correo electrónico o yo se lo envío a la, a la secretaría de la academia y le doy los trabajos algunos trabajos de Gauguin. Se pronuncia Gauguin, pero se escribe Goren. Bueno, ahora hay alguna pregunta más. Aparte, tengo que decir, profesor, que hay un montón de agradecimientos. Muchas gracias por su rigor, por compartir los conocimientos. Enhorabuena por esta magnífica conferencia. Algunas personas que tienen que abandonarnos ya. Dice alguien que si habla de pocos estudios, de pocos individuos en los estudios, ¿qué tendría que hacer alguien, profesor, que quiera ser voluntario en este tipo de estudios? Bueno, pues contactar, vamos, contactar, es decir, pero contactar, por ejemplo, con la unidad de género del Hospital Ramón y Cajal, es decir, que es donde ahora estamos focalizando. Estamos repitiendo todo este tipo de estudios en este momento con los bloqueadores de la pubertad. Es decir, porque de eso se desconoce absolutamente sus efectos sobre el cerebro. Y en el proyecto actual, pues resulta que nos estamos dedicando también a ese tema. Pero contactar, por ejemplo, con la unidad de género del Hospital Ramón y Cajal. La unidad de género del Hospital Ramón y Cajal. Muy bien. Más felicitaciones, enhorabuena por su magnífica conferencia. Última pregunta que voy a recoger y si hay alguna más, pues casi les ruego que se dirijan a nosotros a través de la página de la Academia de Psicología de España, porque ya es un poco tarde. Pero, por ejemplo, hay alguna pregunta que dice, ¿cree que existen diferencias cerebrales realmente entre todas las identidades de género, incluso las que se declaran no binarias? Vamos a ver. Es decir, lo que nosotros hemos estudiado ha sido las binarias. Es decir, las no binarias no las hemos estudiado. Es decir, pero en la binaria lo que sí son, hay fenotipos cerebrales, es decir, y no solamente lo hemos visto nosotros, es decir, y lo hemos publicado y lo hemos dicho, es decir, a nivel de corteza cerebral y de conectividad cerebral, sino que recientemente el grupo Enigma del Cerebro, que está en la Universidad de California, pues nos hemos reunido allí en los 8 grupos, es decir, que hay en el mundo que nos interesa este tema. Hemos puesto todas nuestras resonancias juntas y hemos hecho un estudio reciente, ya hace un año, es decir, mega analítico, con más de 800 casos, ¿no? Y ahí se confirma de que hay fenotipos cerebrales. Es decir, que lo que nosotros habíamos hecho trabajando pues, entre los 4 grupos, 100 personas o 120, pues se ha confirmado con más de 800, ¿no? Y eso pues nos anima mucho a continuar en esta dirección. Pero hay muchas más. Ahora la gente se está animando, pero ya vamos a ir terminando porque ya se termina el tiempo que tenemos para esta conferencia. Sí que me gustaría hacer explícito, y tengo que decirlo, bueno, hoy el presidente de la academia no ha podido acompañarnos por algunas cuestiones profesionales y por tanto disculparle porque normalmente siempre
pues es la primera persona que participa en este debate, pero sí que me gustaría decir, y creo que es importante, ¿no? Es que hay aquí personas que están diciendo, por ejemplo, cosas como persona transgénero, pues yo quería agradecer el interés por nuestro bienestar a largo plazo y sobre todo por su rigor a la hora de tratar la terminología, ¿no? Yo creo que esto es algo que nos quedamos con ello en la academia porque creo que es importante, ¿no? Que es un tema que se está estudiando, que es un tema en el que seguramente falta mucho por investigar, eh, pero realmente es un tema muy relevante para la ciencia, para la psicología y desde luego para esta academia de psicología. También me gustaría decir, porque hay varias preguntas con respecto a esto, pues que la conferencia se colgará, claro que sí, en unos días estará colgada en la página web de nuestra Academia de Psicología de España para que todas aquellas personas que quieran pues difundirla o volver a escucharla o que no la hayan podido escuchar puedan hacerlo. Nuevamente veo aquí más correos, más mensajes. Muchísimas gracias, profesor Antonio Guillamón, por haberse encargado de estudiar este tema, pues que tiene tanta relevancia y que sobre el que todavía hay mucho que aprender. Le animamos a que haga sus estudios, aunque sean a largo plazo de muchos años. Y, Me salgo del sistema. y además sabemos que tiene un equipo potente que también está en ello. Queremos agradecer eso. Queremos agradecer también a todos los asistentes pues su presencia hoy aquí y también, ¿por qué no?, emplazarles a nuestra próxima conferencia de los miércoles con la Academia de la Psicología de España. El 13 de diciembre nos acompañará la profesora María Teresa Anguera, que abordará un tema muy interesante de investigación, que es la discusión entre lo cualitativo versus lo cuantitativo, ¿no? De dicotomía a continuum. Bueno, un tema muy de investigación para los investigadores y volveremos a tener nuevas conferencias a lo largo de todo el año que viene. Seguramente que muchas de ellas serán de su interés. Y bueno, pues agradecer al profesor Guillamón, de verdad, muchas gracias. Profesor, siempre es un placer escucharle. Gracias a vosotros, ¿no? A la academia, gracias a la academia, ¿no? Y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Y nada, hasta la próxima, de verdad. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Adiós.